Buenas noches, que Dios les bendiga. Estamos concluyendo hoy con esta semana de mayordomía. Antes de comenzar con el tema, les invito para que inclinen sus rostros y oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, rogamos que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que abra nuestras mentes para poder comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 115, el Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esta es una pregunta que hace el salmista para iniciar. Y el mismo salmista responde con las características del que puede morar en la presencia de Dios. ¿Cuáles son las características que dice allí? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Nosotros? ¿Tú? ¿Yo? El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. ¿Nosotros? Vamos a pensar, nosotros. El que no admite reproche alguno contra su vecino, que cuando le van a hablar de alguien no lo admite, sino nosotros. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Nosotros tenemos esas características? La pregunta del salmista es, ¿quién va a habitar con Dios? ¿Quién puede habitar en la presencia de Dios? ¿Nosotros tenemos esas características? Isaías capítulo 33. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Y pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Tú estás capacitado para morar con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Yo tengo la capacidad ahora mismo, tengo las características para morar con Dios. Y entonces aquí también responde, el que camina en justicia y habla lo recto. ¿Tú y yo? El que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. ¿Nosotros? ¿Nosotros?
están escuchando? Nosotros. ¿Tenemos esas características para morar en la presencia de Dios? El que tiene esas características, ese es el que habitará en las alturas. Nosotros. Si usted pone a mirar dentro de ti, parece que está pidiendo demasiado. ¿Sí o no? Si el Señor viene ahora mismo, nosotros estamos en la capacidad, cumplimos con esas características. ¿Y qué dijo el Señor? Lucas capítulo 13. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. ¿Y qué Él les dijo? Léanlo ustedes mismos. ¿Qué Él les dijo? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos estarán yendo a las iglesias para procurar entrar, ¿y qué pasará? Y no podrán. Nosotros tenemos las características para morar con las llamas eternas, para morar con el fuego consumidor, para habitar en el monte santo. Y en Mateo, lo mismo que dijo Jesús allí, Mateo lo dice diferente. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y cuántos? Y pocos la hallarán. Son pocos los que se salvarán entonces. Pero ¿por qué pocos se salvarán? ¿Porque Dios no quiere salvar? ¿Será por eso? ¿Porque Dios determinó así que pocos se salvarán? Cuando el pecado entró, trajo estas tres cosas. Trajo condenación. Cuando el pecado entró, trajo depravación. Y cuando el pecado entró, ¿qué también trajo? Separación de Dios. Y así, con eso, nosotros es muy difícil que cumplamos con las características que vimos anteriormente para poder morar en el Monte Santo, para poder morar con las llamas eternas, con el fuego consumidor. Porque estamos condenados, somos depravados y estamos separados de Dios. En los primeros capítulos de Génesis aparecen dos pactos.
En los primeros 3 capítulos de Génesis hay 2 pactos. El primer pacto, no se me pierdan, el tema es los que van a morar, los que van para el cielo. Correcto, vimos las características. Pero para entender nuestra capacidad, para entender nuestra naturaleza, en Génesis, el capítulo 2, vemos un pacto que Dios hizo con Adán y Eva cuando eran perfectos. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto es un pacto de obediencia. Dios hizo con Adán y Eva un pacto ¿de qué? De obediencia. Era muy difícil para ellos hacer un pacto de obediencia. ¿Por qué no? Porque eran perfectos. Eran seres perfectos. Ese fue un pacto de obediencia. Ellos lo que tenían que obedecer la palabra de Dios. Y pasaban la prueba. Pero como no pasaron la prueba, como cayeron, entonces en el capítulo 3 el Señor se le apareció a hacer otro pacto con ellos. Porque ese pacto en su naturaleza ellos podían rebasar. Porque no tenían naturaleza pecaminosa, no tenían tendencia al mal. Y el Señor hizo con ellos un pacto de obediencia. Y eran perfectos. Era fácil para ellos cumplir con ese pacto. Y en el capítulo 3, el versículo 15 de Génesis, después que ya ellos caen, el Señor tiene que hacer otro pacto con ellos. Y ese pacto con ellos es tan interesante que no fue hablando con ellos. Hablando con la serpiente antigua, el Señor dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El pacto que hizo Dios allí con Adán y Eva, ¿cuál fue? Era que de su simiente iban a ser uno que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Y entonces los iba a restaurar. Ese pacto allí era que vendría alguien que los iba a ayudar. Porque ellos ya tenían una tendencia natural hacia el mal. Y entonces allí el Señor les promete a ellos, viene una descendencia. Cuando ellos entraron, cuando el Señor llegó al huerto después que ellos pecaron, ellos se escondieron porque sintieron que estaban desnudos. Y como el Señor había dicho: ciertamente morirás el día que comiere, entonces ahí murieron los animalitos porque el Señor les hizo túnicas de pieles y los vistió. Comenzó la muerte allí. Se produjo la primera muerte por el pecado de ellos. Pero el Señor allí inmediatamente acudió al auxilio. Inmediatamente acudió y les ofreció una salida. Y la salida era que un descendiente de la mujer iba a salir a salvarlos de la situación. Pero ¿cuál es la característica de ese descendiente?
Miren a ver que en las descendencias siempre se dice, y fulano, siempre el hombre, ¿verdad? Engendró a fulano. Hombres todos, hombres todos. Y ya al final Mateo, hablando de la descendencia, la genealogía de Jesucristo, dice, los últimos dos versículos, Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Yo pregunto, ¿cuál es la diferencia al final allí? ¿Encontraron la diferencia al final? ¿Cuál es la diferencia allí? Nadie la encuentra. Eliú engendró a Eleazar, hombre, Eleazar engendró a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José. Y allí se paró. Entonces, ¿quién es José? El marido de María, de la cual nació Jesús. No de José. De María, que era el marido, de María, que era la mujer de José. ¿Por qué? El Señor le prometió a la mujer que la mujer tendría esa simiente. José nada puso allí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre Adán, nosotros y Jesús? ¿Cuál es la diferencia? Adán y Eva fueron hechos por creación. Nosotros por procreación. Y Jesús por encarnación. Diferente. A Adán Dios lo hizo, una creación. A nosotros, por la unión de nuestros padres, por procreación, y Jesús por encarnación. Es un misterio para nosotros. Es un misterio. No podemos comprenderlo cómo fue. Cómo Dios utilizó el vientre de María para poner esa criatura que era carne, pero también era Dios. ¿Cómo? No sé. No sé. Pero yo lo creo por fe. Dice Hebreos capítulo 2, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Se necesitaba un ser que fuera de carne. Se necesitaba un ser que fuera de carne, pero que no tuviera relación con el pecado. Nosotros nacimos relacionados con el pecado, porque nos engendraron nuestros padres. Pero este ser que era de carne, pero vino sin relación con el pecado. Porque solamente un ser así podría restaurarnos. Tenías que ser igual a nosotros, pero sin relación con el pecado. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. Jesús era como Adán antes de la caída o como nosotros. Dígame, hermano Juan.
Bueno, Hebreos dice que era de carne y sangre. ¿Verdad que sí? Era de carne y sangre. Y también participó de lo mismo. O sea, de carne y sangre. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué dice 2 Corintios 5? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, él no vino con pecado, no vino con pecado. Adán fue creado sin pecado. Entonces, aquí tenemos que ver algo, como los vehículos ahora lo están haciendo, que son un híbrido. Aquí estamos viendo un híbrido. ¿Sí? Isaías dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, ¿qué hizo? Cargó en él el pecado de todos nosotros, que no eran de él, eran de nosotros. Y él cargó en él el pecado de todos nosotros. Y dice Hebreos 2, por lo cual, ¿y ahora qué hacemos con este? ¿Qué hacemos con ese? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Era de carne y sangre. En su sangre corría la vida. Sigue siendo un misterio para nosotros. Sigue siendo un misterio para nosotros. Ahora yo les hago otra pregunta. El pacto que Adán y Eva no pudieron cumplir, y el pacto que hizo Dios con Jesús para salvar a la humanidad, ¿cómo era? ¿Como el de Adán y Eva o como el de nosotros? ¿Cómo era? Era un pacto de obediencia. Por eso Jesús no vino grande. ¿Por qué Jesús no vino grande? Porque tenía que cumplir un proceso. Si es verdad que Él murió por nosotros, no se nos olvide que también vivió por nosotros. Porque se necesitaba una vida pura para nosotros poder agarrarnos de ahí para salvación. Y Él vivió por nosotros. Entonces le dio el golpe en la cabeza a Satanás cuando murió por nosotros. Yo voy a reforzar lo que, con una cita del Espíritu de Profecía, lo que estoy diciendo. La naturaleza de Cristo, debilidades no morales sí tenía. Le daba hambre, le daba sueño, se cansaba. Con esas debilidades no morales vino, pero debilidades morales no podía tener, porque si tuviera también necesitaría un Salvador. Pero todavía sigue siendo un misterio para nosotros cómo pudo ser eso. En el libro Señales de los Tiempos, escrito por Elena White el 29 de mayo del 1901, ¿qué dice allí? La naturaleza humana, pero no la pecaminosa,
Cristo tenía la naturaleza humana, pero no la pecaminosidad humana. ¿Está claro allí? No hay que dar mucha vuelta. Tenía las características de humano, todo lo de humano, pero no vino con la pecaminosidad que salimos nosotros. Había de ocupar su puesto en la cabeza de la humanidad, tomando la naturaleza, pero no que la pecaminosidad del hombre. Está clara. Elena White está clara con eso. Y otra cita que nos puede ayudar. Cristo, como portador del pecado, sacerdote y representante del hombre ante Dios, formó parte de la vida de la humanidad llevando nuestra carne y nuestra sangre. La vida está en la corriente viviente y vital de sangre. O sea, tenía vida, tenía carne y sangre, la cual fue dada para la vida del mundo. Y oiga lo que dice al final. Cristo consumó una expiación plena, entregando su vida en rescate por nosotros. ¿Qué dice allí ahora? ¿Qué dice allí? Nació sin una mancha de pecado. ¿Tú naciste con alguna mancha de pecado? Sí. Pero Él nació sin una mancha de pecado. Pero vino al mundo a la semejanza de la familia humana. No tuvo un cuerpo que fuera solo una apariencia, sino que tomó la naturaleza humana participando de la vida de la humanidad. ¿Estamos claros allí? Es un ser especial y tenía que cumplir un pacto de obediencia para beneficio de nosotros. Estoy diciendo todo esto para que entendamos nuestra condición. Lo que dice el Salmo 19 y lo que dice Isaías, tú no lo puedes cumplir. Tú no lo puedes cumplir. Tiene que haber una forma entonces, si nosotros nos podemos salvar, que concuerde con eso, para nosotros poder morar con las llamas eternas. Para poder morar con el fuego consumidor, para poder morar en el monte santo. ¿Qué podremos hacer para ser aceptos en la morada de Dios? Ezequiel 36. Dice el Señor allí, os daré un corazón nuevo. Para yo poder hacer algo por ti, para resolver tu problema, dice el Señor, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que guarden mis preceptos y lo pongan por obra. Ahora yo pregunto allí, ¿quién es que va a hacer? ¿Quién es que va a hacer? ¿Quién es que va a hacer? Tú vas a andar en sus preceptos, vas a guardar sus estatutos y los vas a poner por obra, pero ¿quién es que lo va a hacer en ti? Dios, porque tú no lo puedes hacer. Tú con tu naturaleza no puedes. Dios es que lo va a hacer. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué la mayoría no se va a salvar y la puerta es estrecha? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Si Dios está dispuesto a hacerlo, ¿por qué? Porque nosotros no se lo permitimos. Es que nosotros no se lo permitimos. Él lo quiere hacer. Él quiere poner su espíritu sobre nosotros. Él quiere que moremos con las llamas eternas. Él quiere que estemos en el monte santo. Pero incluso estamos viniendo a la iglesia y no se lo permitimos. Él nos dice, busca primeramente el reino de Dios, y no lo estamos buscando. No se lo permitimos. Él dice, yo soy el que lo voy a hacer. Yo soy el que voy a trabajar eso contigo, pero permítemelo. Nosotros no se lo permitimos. Nos cerramos y no queremos, porque queremos hacer lo que nosotros creemos que se debe hacer y no lo que Dios quiere hacer. Nos buscamos teorías y cosas para hacerlo como nosotros queremos. Y Dios lo que quiere es que tú dejes que Él lo haga por ti. Porque Él hizo el pacto para buscarte la forma de tú salir de esa situación, pero tú no quieres salir. Tú no se lo quieres permitir. Isaías 55 dice, buscad a Jehová. Buscad a Jehová. Parece que va a llegar un momento que no lo vamos a poder encontrar. ¿Se entiende eso ahí? ¿Verdad? Va a llegar un momento que Él nos está buscando y está pidiendo que nos dejemos y que nos dejemos, pero no lo vamos a hallar. Y allí dice en Isaías, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado, hasta que no llegue el punto de ruptura y ya no se encuentre más. Busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Se va a alejar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y por favor vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él. Al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. Pero por favor, vuélvase a Jehová. El Señor pide y ruega, vuélvanse a mí. Yo soy que voy a hacer la obra en ustedes. Pero no queremos. No queremos. No queremos. Sigue diciendo él, porque mis pensamientos no son sus pensamientos. O sea, como yo pienso, no es como ustedes piensan. Déjense hacer el trabajo. Yo no los puedo obligar, pero yo quiero que ustedes dejen que yo haga el trabajo. Porque mis pensamientos no son como los de ustedes, ni sus caminos son como los caminos de Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos mucho más altos que los de ustedes. Y mis pensamientos están por encima de los de ustedes. Entiendan que ustedes no pueden. Yo soy que quiero hacer la obra en ustedes. Claramente lo dice el Señor, pero no queremos. No queremos. Años el Señor diciéndonos eso y no queremos.
Filipenses. ¿Qué dice Filipenses? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué dice Filipenses? Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es que lo va a hacer ahí? Dios. Es Dios. Es Dios. El tú querer hacerlo y el hacerlo es Dios que lo va a poner en ti. Él no te está pidiendo que lo haga, Él está pidiendo que le permitas hacerlo en ti. Tú tienes que tener esas características que vimos en el Salmo y en Isaías para heredar, para ir al cielo. Pero tú mismo no puedes. Pero hasta que tú no permitas que Dios lo haga en ti, tienes la puerta cerrada. Así. Él quiere. Nosotros no queremos. Tesalonicenses, capítulo 5. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama y que también, y Él es el que lo va a hacer. Él es el que nos está llamando, pero Él es el que lo va a hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Permitirle que Él lo haga. Salvarse es difícil, es verdad, es difícil salvarse. ¿Pero por qué es difícil? Por mi duro corazón. Porque no quiero dejar que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Y Dios te trajo esta noche aquí para que tú escucharas eso. Pero nos vamos y se nos olvida. Y seguimos por nuestros caminos porque somos duros de corazón. Y Dios rogando porque quiere salvarte. Dios te quiere salvar. Dice que el Espíritu Santo ruega por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué? ¿Cómo es gemidos indecibles? O sea, con palabras que no se pueden expresar. Pero ¿por qué si Él ruega? Porque Él está trabajando con nosotros, pero nosotros no queremos. Y lo rechazamos. Y Él sigue trabajando con nosotros y lo seguimos rechazando. Y Él lo que quiere es hacer la obra en nosotros. Finalmente, anoche vimos esa cita. Yo quise traerla esta noche también. Se nos ha dado gran luz respecto a la ley de Dios. Esta ley es la norma del carácter. Ahora se le requiere al hombre que se conforme a ella y por ella será juzgado en el gran día final. Por más vuelta que den, por más vuelta que hablen en contra de la ley algunas religiones, el juicio es por la ley de Dios. En aquel día los hombres quiero enfatizar el compromiso de nosotros que estamos en la iglesia mucho tiempo. En aquel día los hombres serán tratados de acuerdo con ¿qué? Con la luz que han recibido. Yo tengo muchos años en la iglesia, qué bueno.
Pero qué compromiso. Yo nací en la iglesia, qué bueno. Gloria a Dios por eso. Pero qué compromiso. Y el Señor nos está diciendo todo esto. Nos está diciendo todo esto para que tengamos luz. Pero es un compromiso tener esa luz. Y la otra es mejor, pero más difícil. Muchos que no han tenido los privilegios que nosotros hemos tenido, irán al cielo antes que aquellos que han tenido gran luz y no han caminado en ella. ¿Te entiende eso? Qué compromiso. Qué compromiso. Yo nací en la iglesia. Ustedes me ven así jovencito, pero yo tengo 40 y pico de años. Parezco de 30, pero son 40 y pico. Muchos que no han tenido los privilegios que nosotros hemos tenido, la luz que nosotros hemos tenido, irán al cielo antes que aquellos, o sea, nosotros que hemos tenido gran luz y no hemos caminado en ella. Y concluye diciendo, muchos han vivido de acuerdo con la mejor luz que han tenido y serán juzgados consecuentemente. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que dice allí? ¿Qué es lo que dice allí? Que al que no le llegó esa luz que a nosotros nos llegó, el Señor no es injusto. El Señor es un juez justo. Y mientras más tú aprendiste, más compromiso tiene delante de Dios.